Exactamente. Seguimos dándole continuidad a la situación del IOSPER actualmente. Sabemos que hay muchos reclamos por parte de afiliados en lo que respecta a medicamentos, por un lado, en cuanto a las prestaciones médicas que no se han regularizado completamente, por el otro. Exacto. Pero principalmente queremos conocer qué ha sucedido con APOSIER. APOSIER es la Asociación de Proveedores de Ortopedia, Cirugía e Insumos de Entre Ríos. Y estamos en comunicación con Augusto Escobar, justamente en representación de APOSIER. Augusto, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? A Yelena Herbel y Tiago Romero los saludan aquí en GPS. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Augusto, cuéntele primero a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, cómo era el trabajo que realizaban previo a la intervención en la obra social del IOSPER y qué es lo que ha sucedido en este último tiempo. El trabajo que hacíamos durante muchos años en la obra social fue la entrega de todo lo que sea insumos médicos, prótesis de traumatología, cardiología, neurología, cirugía general, cubriendo todo Entre Ríos. El contrato que se firmó en su momento tenía como objetivo resolver en forma inmediata todo lo que sea urgencia y bueno, todo lo que sea programado, coordinarlo y entregarlo. O sea, el servicio en general brindado por APOSIER, que son las 5 empresas más grandes de Entre Ríos que lo componen, cubrían en forma muy correcta el servicio, por ejemplo, si había una urgencia de traumatología, se cubría en el mismo día que el médico o que la obra social nos solicitaba, o sea, el servicio funcionaba correcto. Por ahí con algún tipo de inconveniente, si se quiere, con la cantidad de dinero que la obra social nos aportaba mensualmente. En los últimos tiempos se nos complicó mucho poder cubrir toda la demanda, pero se hizo un esfuerzo muy grande para que los afiliados puedan tener el servicio que se merecen, ¿no? Y ese trabajo que brindaban desde APOSIER, ¿cuándo finalizó? ¿Cuándo se cortó? La realidad que la gestión anterior nos estaba debiendo el mes de noviembre, diciembre, nuestros trabajos eran en forma mensual, y esta gestión nueva, la intervención, nos debía nos debe el mes de enero de este año, o sea que son 3 meses que nos están debiendo. Solicitamos muchas veces tener audiencia con esta gente para, bueno, por un lado solicitar el cobro del mismo, porque ya se nos hacía muy difícil poder funcionar, ya que la demanda de la obra social es muy grande, son casi 300.000 afiliados, así que era una demanda permanente que se tenía, cualquier día de la semana, feriado, en fin. Bueno, fue muy difícil conseguir una reunión con esta gente hasta que lo logramos el 16 de enero, fuimos todos los asociados. Bueno, se comprometieron que a fines de enero nos daban una solución al tema, porque lo que necesitamos era, primero, poder cobrar la deuda, y segundo, acordar una forma nueva de convenio, ya que el que traíamos, nosotros ya lo veníamos reclamando hace tiempo, venía con algunas falencias. Pasó enero, pasó febrero, no nos dieron respuesta, fuimos varias veces a solicitar que nos informaran a ver qué podíamos hacer. Bueno, no tuvimos ningún tipo de respuesta a esto, así que decidimos nosotros como asociación mandar una carta documento y cortar el servicio. Varias veces se le explicó a ellos que, bueno, ellos no tenían un plan B, con lo cual se les generaría un problema importante, al punto que les manifestamos claramente que podían ingresar urgencias de cardiología y no tenían cómo responderlo, cómo resolverlo el tema. Siempre nos atendían la secretaria diciendo que sí, que lo iban a ver, que estaban ocupados, que bueno, que no entendían, pero no nos daban solución. Así que bueno, cortamos el servicio y decidimos no entregar más, producto de el atraso de la cobranza, que era muy grande. Llegamos a los 90 días, más otros extras que también nos estaban debiendo de tiempo atrás.
Augusto, una de los principales dichos que dijo, ¿no? La intervención justamente después de las primeras auditorías tiene que ver con una de las principales irregularidades se encontraba justamente en la entrega de prótesis y la compra también de distintas prótesis. ¿Qué puede decir usted al respecto? Porque ellos mencionaban un poco respecto a los costos que eran más elevados, que se estaba cobrando doble. ¿Qué puede decir sobre esto? No, no, a ver, nosotros teníamos un convenio donde cobrábamos un importe determinado en función de toda la facturación que se presentaba y no es que se cobraba algo por fuera, no hay forma. O sea, si había algún renglón de algún producto que no estuviera en el listado que IOSPER nos entregó en su momento, al momento de firmar el contrato, se cotizaba y llegado el caso ellos hacían consultas con empresas de Santa Fe, Buenos Aires, o sea, si ellos encontraban valores más bajos que los nuestros, automáticamente compraban en Buenos Aires y a fin de mes nos descontaban a nosotros, o sea, no existe tal irregularidad, o sea, ¿Usted la la verdad desmiente, que Augusto? ¿Desmiente esas ¿cómo? desmientes esas irregularidades en la entrega de prótesis y esa connivencia entre partes que manifestaron desde la actual intervención? Sí, claro, por supuesto. Nosotros como asociación veníamos haciendo un esfuerzo muy grande, más que nada nuestros empleados realmente, porque cubrir el IOSPER es una demanda muy grande, o sea, nosotros como empresa por ahí nos demandaba a veces cubrir hasta 15, 18 cirugías por día, con lo cual implicaba mucho esfuerzo, mucho movimiento, mucho trabajo, y eso multiplicado por 5 empresas. Con los inconvenientes propios de los vaivenes económicos, con lo cual se nos hacía muy difícil en muchos de los casos poder cubrir tal cual nos solicitaban y el esfuerzo lo hacíamos. O sea que esto es muy simple de consultarlo. Hablan con los médicos de las diferentes áreas y especialidades y ellos le pueden llegar a decir cómo era el servicio nuestro. O sea, yo antes de hablar con ustedes corté la llamada con un médico traumatólogo que trabaja mucho con el IOSPER, es muy conocido, inclusive acá en Entre Ríos, acá en Paraná, y él me decía que del trabajo que hacía con nosotros, hoy en día está haciendo apenas un 20%. No le autorizan prácticamente cirugía, y las pocas cirugías que le autorizan, esta empresa de Buenos Aires tercerizan, o sea, hay que aclarar la situación que esta intervención decidió comprar todos los materiales a empresas de Buenos Aires con cotizaciones en dólares y hace 48 horas que pudimos tener acceso, cosa que nos costaba poder conseguir la información, donde nos enteramos que compraban o compran, porque hicieron un convenio, un contrato, donde compran prótesis entre un 50, 70 y hasta un 150% más caro que lo que comprarían a nosotros como asociados. A ver, Inclusive en algunos casos hasta son las mismas marcas. lo detengo allí en ese punto, Augusto. Usted está Sí. diciendo que los insumos y las prótesis que ustedes pueden llegar a brindar desde Aposier son más baratos que las 4 empresas con las cuales firmaron el contrato con la actual intervención. ¿Es así? Sí, claro, y lo podemos demostrar con papeles, le podemos mostrar el convenio que hicieron con las empresas de Buenos Aires con cotizaciones en dólares, que nos enteramos hace poquitos días, y las cotizaciones que nosotros brindamos en su momento en el mes de febrero, que fue que nos pidieron cotizaciones. O sea, la diferencia es abismal, es muy ¿Y grande. sabe si son empresas proveedoras del Estado? Bueno, ese es un tema importante. Entre Ríos tiene como norma cualquier proveedor que quiera entregar materiales e insumos de lo que sea en el Estado provincial, uno tiene que estar inscrito en el registro de proveedores. Bueno, esta empresa ninguna está inscripta. Así que las irregularidades son muy grandes, no solamente que están comprando muy caros los productos, inclusive a mismas marcas que nosotros vendemos, sino que aparte el servicio que están teniendo es muy malo. Esto dicho por los mismos médicos que son los que reciben material y demás, o sea, reciben poco material y con muy mal servicio. Esto tiene que ver con un sistema, a ver, lo pongo de ejemplo, cuando nosotros proveíamos material hasta el mes de febrero que decidimos cortar,
el sistema funcionaba del siguiente modo. Ingresaba un paciente a las 10 de la mañana, por ejemplo, no sé, en la clínica Modelo, con una fractura. El médico lo veía, solicitaba el material a través de la clínica, con toda la información del paciente y demás, a lo que es el IOSPER, la parte de auditoría y demás. La auditoría controlaba y verificaba que lo que el médico pedía, si era correcto, le daba lo que hay. Muchas veces consideraba que no era correcto porque, nada, no había acuerdo en estas cuestiones técnicas, pero se coordinaba, se arreglaba y automáticamente el IOSPER pasaba a las 12 del mediodía, 1 del mediodía, la autorización a la Asociación de Proveedores. De ahí, esa autorización se chequeaba, se verificaba y se pasaba en media hora, 45 minutos, a algunos de los asociados que ya estaba preestablecido quién tenía que entregar en esa clínica. Ese mismo momento, o sea, a las 2 de la tarde, ya se sabía, ya estábamos en contacto con el médico para coordinar la cirugía. Esto, todo lo que cuento lo pueden verificar con los médicos. Y el mismo día se entregaba el material, o sea, el paciente, por ejemplo, a las 8 de la noche ya se estaba operando, el mismo día que ingresaba. Y si no se operaba el mismo día era por una cuestión que el médico decidía, por otro tipo de patología que se demoraba un par de días, pero si no, el mismo día. O sea, el sistema era rápido, era ágil, la obra social gastaba poco en internación. Este mismo ejemplo que estoy dando, hoy hablamos de pacientes que están a veces una semana internados, con la incomodidad que implica para el paciente, por supuesto, para los familiares, y con el costo que implica de internación. O sea, cuando uno mira los números dice, pero esta gente gasta más en internación que lo que cuesta la prótesis muchas veces. Y este tipo... Y reitero... Sí. Disculpe. Y con la incomodidad que implica para el paciente. O sea, cualquier médico, por ejemplo, si hablamos de traumatología, cardiología pasa lo mismo. El paciente ingresa y hay que enseguida intervenirlo. ¿Se entiende? O sea, no hay... Es por norma esto, o sea, forma parte de cómo hay que hacer un trabajo organizado. Bueno. Y este tipo de irregularidades que ustedes entienden, Augusto, con respecto, por ejemplo, a las actuales empresas que están brindando los insumos de prótesis, que presuntamente no están registradas como proveedoras del Estado, ¿van a denunciar esta situación ustedes desde APOSIER, más allá de advertirlas ahora públicamente? Claro, nosotros nos enteramos hace 48 horas más o menos de esto porque... Nosotros ilusos creyendo que habían autorizado a firmas de Buenos Aires porque habían cotizado a menor precio, pero no podíamos tener acceso, bueno, nos encontramos con una cuestión que por otro lado, esto lo debería ver la justicia, o sea, no puede ser que livianamente el IOSPER primero autorice a empresas privadas en forma directa a la entrega de insumos. O sea, el instituto, que yo recuerdo, tiene establecido que únicamente puede establecer esta forma de trabajo a través de asociaciones y creo que otro tipo de sistemas. Entonces, contratar en forma directa ya es irregular. Y segundo, a los precios que están comprando, también irregular. Y otros puntos más. El IOSPER, cada vez que uno vende un material, le retiene el 2% por trámite administrativo, y esa plata va para la compra de pañales y demás cuestiones. Bueno, a esta empresa de Buenos Aires decidieron no descontarle ese 2%, o sea, en forma, bueno, unilateral. Se ve que deciden cosas cuando hay toda una historia de trabajo donde ese 2% siempre al IOSPER le servía, entre otras cuestiones, para este tipo de compra, ¿no? Y hay personas que quedaron o que podrían quedar sin trabajo ante esta decisión, digo, de la intervención de comprar prótesis, por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo es la situación de los trabajadores? Sí, claro. Yo en mi empresa he despedido varios empleados, lamentablemente no por problemas que ellos pudieran tener, sino por una cuestión de que no tenemos trabajo. ¿Cuántos? O sea, ¿Cuántos trabajadores? Yo le voy despidiendo hasta ahora 4 empleados. En todas las empresas está pasando lo mismo, porque nos encontramos con varias cuestiones. Una, nos hemos quedado sin fondo porque la deuda del IOSPER es muy grande. Dije al principio que la demanda que tiene el IOSPER es muy grande. En consecuencia, poder mantener el servicio demanda mucho dinero. Eso por un lado. Por otro lado, no nos invitan más a vender materiales. Entonces tenemos gente ociosa de hace casi 2 meses
y lamentablemente hemos tenido que recurrir al despido porque no hay trabajo. O sea, el IOSPER demanda mucho trabajo en general, y bueno, al no tener ese trabajo, lamentablemente hemos tenido que recurrir a este tema. Augusto, ha sido muy amable, gracias por el tiempo. Estamos siguiendo de cerca justamente lo que está sucediendo en la intervención, paralelo a ello el tratamiento de este proyecto de ley en Cámara de Senadores. Le agradecemos por el tiempo en la tarde de hoy. Un tema más, si puedo aclararlo, es cómo a nosotros nos han difamado desde que la intervención esta asumió, con todo tipo de barbaridades, donde lo único que intentan, lo estamos viendo ahora último, que no lo sabíamos, parece querer sacar una ley a costa de decir mentiras realmente, porque la verdad que las empresas que componemos APOSIER somos empresas de muchos años. En mi caso, yo llevo 35 años trabajando. Al IOSPER, no sé, le debo vender material de hace 30 años, calculo. No somos una oficina improvisada que armamos algo para ver cómo hacemos negocio. Somos empresas de muchos años, donde, no sé, en todas las instituciones, Hospital San Martín, en todos los hospitales de la provincia, abastecemos desde hace mucho tiempo material. Entonces nos sentimos muy dolidos y molestos por todas estas cuestiones, porque realmente, más allá del problema económico que nos vienen generando, también nos dejan muy mal parados con diferentes tipos de comentarios, donde la verdad que sin ningún tipo de elemento, o sea, al solo hecho de, lo digo por decir, total, todo vale, parece. Gracias, Augusto, por el tiempo, muy amable. Bueno, por favor, que sigan bien. Hasta luego. Igualmente. La palabra de uno de los representantes de APOSIER, que es Augusto Escobar, contándonos cómo era el mecanismo. La verdad que podemos dialogar de todos los temas. Sí. De la situación que ellos entienden que se está dando en la